過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけど忘れぬからもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよまたあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar el video, quiero agradecer a los miembros del canal. Rango Caramelito. Un saludo para Jordín Muñoz, Yael Osorio, Yuta, Deimos, Brandon Guadalupe, Mayito Lugo, Juan Carlos Islas, Alan Daniel, Yorichi Camado, Dark, Grimpas, Tanjiro Midorilla, Hugo Héctor, Jair Rivera, Leonelit, Moisés Ocampo, Javier Rodenas, Baruch Adonai, Asama 2710, Ubdanf, Omar, Hugo Enrique, Spectra Phantom, Alfredo Iván, Rasol Fanfix, Rip Darkin, Blaberry 151, Oul 019, Vergil Esparda, Eric Jacob, Usumi, Jim Tepestan, Pablo Cerrueda B, M. Odrux, Flamescraft BR, Josie 105, Netkem, Vincenzo, Javi Toit, Blue Dragon, Pierre Anderson, Seba Cubillos, Bradley Torres, Víctor Hernández, Fede Madeo, y Brian Morales. Rango Toya Medias. Un saludo para Jean-Pierre Dionisio Falcón, Edgar Martínez, Mesaque Herrera, Brian Mateo, Basi Rodríguez, Leo de Gario Caballero, Daniel Sánchez, José Luis Rodríguez García, y Gabriel Nicolás Jiménez. Rango Semidios Universal. Un saludo para Rick Ríos, Yin Guillán 777, Gabo, X Agustín X, Artes Graham, Rimuru Chiquito, Yo XD, HT Flow Tomaguilla, Hernán Funes, Eliazar El Mod, C700, y Elías Muñoz. Rango Dios Universal. Un saludo para Mino Senpai, Brian 99, Ever Ponce, y Mateo Cortés. Y finalmente, un saludo para Merrick Chester Forever y Santiago Álvarez, que se unieron al canal con el rango ¿Estás loco? Están locos amigos. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. En el anime, siempre parecía muy lento. El Jinchuriki necesitaba reunir las burbujas rojas y azules, condensarlas en una bola morada y luego, o bien comérsela y dispararla, o bien dispararla. Tardó un poco en la pantalla. En realidad, todo ocurrió en una fracción de segundo. Ren apenas logró apoyar la palma de la mano en el suelo y depositar su chakra en un anillo que llevaba en la mano derecha, provocando que un sello se extendiera rápidamente por el suelo. Pero para entonces, el rayo del Bijudama ya había envuelto a los dos Anbu de máscaras blancas, vaporizándolos instantáneamente sin siquiera disminuir la velocidad. El sello terminó de formarse exactamente medio segundo después, solo unos milisegundos antes de que el equipo de Ren se viera envuelto en el rayo de energía que desintegró todo a su paso, abriendo un enorme cráter en el suelo. El rayo continuó durante varios kilómetros, hasta que finalmente se detuvo y explotó en una bola naranja ardiente que se elevó casi 30 metros en el aire y causó una onda expansiva que devastó el terreno circundante. El suelo tembló violentamente y el mundo se sumió en un estruendo atronador, pero solo duró unos segundos antes de que la bola desapareciera y tanto el ruido como el terremoto se calmaran. Casi hiperventilando, Ren apenas resistió el impulso de caer al suelo de alivio al sentir que sus piernas flaqueaban un poco. Él y su equipo se encontraban en una pequeña isla solitaria de tierra dentro de un enorme cráter que se extendía hasta el horizonte, completamente bien. Mierda. Estamos vivos, susurró Norio con incrédula alegría, tambaleándose en su lugar y temblando como una hoja mientras su mente registraba lo cerca que estaba de la muerte. Ikari cayó de bruces, mirando con los ojos muy abiertos la devastación que la rodeaba. Sin duda, seguía en shock, y Ren no la culpaba.
Enfrentarse a un Chunin promedio en misiones es muy diferente a enfrentarse a un Jinchuriki. Los llamaban monstruos incluso en este mundo lleno de magos de puñetazos sobrenaturales por algo. Ren se estremeció mentalmente al darse cuenta de dónde había caído el Bijudama. Bueno, ahí estaba la ciudad que acababan de dejar. Kaito, el único Jonin del grupo, le lanzó a Ren una mirada de sorpresa antes de volver a centrarse en el Jinchuriki que tenían delante. Era el único de sus compañeros que no estaba tan aturdido por el alivio como para olvidar que la pelea aún no había terminado. No tengo ni idea de cómo nos salvaste, Ren, pero ¿alguna posibilidad de que puedas replicarlo? Preguntó con un tono que intentaba ser firme, pero Ren podía percibir claramente el nerviosismo subyacente. Ren sonrió con ironía. No. Era un sello de un solo uso y era el único que tenía. No esperaba enfrentarse a un Bijudama tan joven. Se suponía que los Jinchuriki eran raros. Solo había 9 en el mundo. ¿Qué probabilidades había de que se encontrara con uno en una misión cualquiera? Se estaba preparando principalmente para enfrentarse a ninjas de rango S, ni siquiera el sello que los salvó fue creado con Bijudama en mente. Era una barrera espacio-temporal. Sí, asombroso. Era consciente de su propio ingenio. Por desgracia, también se suponía que era un último recurso, ya que requería una cantidad enorme de chakra. Ren tuvo que pasar una semana cargando el sello que acababa de gastar para poder usarlo una sola vez. También se sintió muy orgulloso de él cuando lo creó. Con el chakra que reunió, probablemente podría bloquear 5 técnicas de rango S en un apuro. Pero ahí fue en vano todo ese esfuerzo. Sí, podía bloquear el equivalente más cercano a una bomba atómica que tenía este universo, aparte de las diabluras terroristas de Deidara. Pero Ren no se sentía muy realizado en ese momento. Porque era muy consciente de que, a diferencia de él, los Jinchuriki no estaban limitados a un solo Bijudama. Ya veo. Kaito habló, pero sus ojos se abrieron de par en par junto con los de Ren y ambos se lanzaron al suelo justo a tiempo para esquivar un golpe de Yagura, quien apareció de la nada a toda velocidad. Lamentablemente, no tuvieron tiempo de advertir a Norio, cuyo torso quedó pulverizado al instante, y solo sus piernas se mantuvieron en pie mientras una lluvia de sangre y vísceras caía sobre Kaito, Ikari y Ren. Ren no dudó y conectó una cuerda de chakra con Ikari, atrayéndola con fuerza hacia él justo a tiempo para evitar que Yagura la destrozara con un golpe descendente. Por suerte, la mujer recuperó la consciencia rápidamente, ya que Ren tuvo que dejar de prestarle atención cuando una mano hecha con la capa de chakra de Yagura intentó agarrarlo, y tuvo que saltar mientras le lanzaba un kunai explosivo. Si lo hubieran agarrado, habría estado perdido. El kunai explosivo dio en el blanco, pero la capa Biju absorbió la mayor parte del daño, y lo poco que logró atravesar fue detenido por los corales que ahora cubrían la piel de Yagura como una armadura. El ataque pareció enfurecerlo aún más, ya que lanzó un gruñido amenazante, demostrando que ya no estaba del todo bien. Kaito y Ikari también comenzaron su ofensiva. Kaito lanzó Katon Ninjutsu a su oponente, mientras que Ikari intentó golpearlo con Senbon. Ren no cedió en su ataque. Lanzó un kunai explosivo tras la explosión. Los kunai explosivos, aunque solo lograron desestabilizar a Yagura y obligarlo a concentrarse en la defensa, se lanzaron. Tras lanzar 5 kunai explosivos, Ren tuvo la idea de añadir uno cargado con chakra de viento, lo que le valió un grito de rabia cuando el chakra de viento le permitió atravesar la armadura de coral y herirle el brazo. Deberías haberle dado en el cuello, se reprendió Ren al ver cómo la sangre de Yagura brotaba de su herida y empezaba a mezclarse con su capa de Biju. Kaito sin duda merecía su rango, pues en cuanto vio que el ataque de Ren funcionaba, hizo algo similar, infundiendo chakra de fuego en sus armas arrojadizas, pero su efecto sobre el Jinchuriki fue menor. Ren lanzó otro kunai cargado de viento a Yagura solo 2 segundos después de ser herido, pero la herida ya se estaba cerrando rápidamente, lo que hizo que Ren maldijera por dentro. Esta vez apuntó al cuello, pero Yagura se agachó y cruzó los antebrazos. Ren contuvo la respiración y se preparó para el impacto. Naruto atacando a Aku y sus espejos era su escena favorita del anime. Reconocía perfectamente lo que Yagura estaba a punto de hacer. Una fracción de segundo después, una onda expansiva lanzó a los 3 ninjas hacia atrás, sacudiendo sus cuerpos al impactar contra el suelo en una dolorosa voltereta. Sin embargo, todos lograron ponerse de pie con relativa rapidez, demostrando su experiencia. Tras recuperar el equilibrio, Ren volvió la mirada hacia Yagura, solo para verlo tocar el suelo con su capa de chakra. «Salta», gritó, ya a medio salto.
Kaito logró reaccionar a tiempo, pero Ren solo pudo ver cómo la capa de chakra de Yagura, que estalló del suelo bajo ella, le atravesaba el estómago, levantándola en el aire y provocándole un grito agudo y ardiente. El horror comenzó a invadirlo y, en el fondo, sabía que era inútil, pero aún así lanzó rápidamente un kunai cargado de viento hacia el lugar donde la capa emergía del suelo, intentando separarla de Yagura y disiparla para salvarla. Pero justo una fracción de segundo antes de que el kunai cortara la capa de chakra, esta se expandió, desgarrando el torso de Ikari desde el estómago, silenciándola para siempre mientras sus piernas y cabeza salían despedidas en direcciones opuestas. Su muerte golpeó a Ren con fuerza. Cuando Keigo murió, se sintió mal. Era un tipo genial y Ren podría haberse visto convirtiéndose en un buen amigo suyo con el tiempo. Pero solo lo conocía desde hacía un día. Pero conocía a Ikari desde hacía unas semanas. Le gustaba lo suficiente como para invitarla a salir. La chispa inicial estaba ahí. El corazón de Ren se encogió. Pero esta distracción le costó caro. Yagura tenía 2 brazos y 2 colas. Pero hasta ahora solo 3 apéndices de la capa de chakra han surgido del suelo. Ren apenas había aterrizado, sintiendo una punzada de dolor al notar que el suelo se movía ligeramente bajo sus pies. Sin dudarlo, creó un clon de sombra a pocos metros de él. El clon apenas apareció, pero fue destruido un segundo después cuando Ren lo sustituyó, provocando que el 4º apéndice de la capa de chakra de Yagura lo atravesara y lo hiciera desaparecer. Ren se estremeció al recordar el dolor abrasador que le recorría la parte superior del cuerpo y el chakra perdido. Se sacudió mentalmente. Podría lamentarse más tarde. Ahora, tenía a un Jinchuriki furioso intentando asesinarlo. Desafortunadamente, no recibió el tratamiento del protagonista. Sus oponentes no monólogos durante media hora en medio de la batalla. Ren volvió a sustituirlo con lo que quedaba de Norio y aterrizó en un charco de sangre y vísceras del hombre antes de aplicar un pequeño genjutsu a su alrededor para ganar tiempo y tomarse un respiro. Kaito aterrizó cerca de él en Shunshin y se integró a la perfección en el genjutsu. Las lágrimas corrían por sus mejillas al hacer una mueca al ver la sangre de Norio en el suelo. Esto le indicó a Ren que el hombre también había presenciado la brutal muerte de Ikari. Pero el Jonin estaba completamente concentrado en el enemigo frente a ellos. ¿Alguna idea? ¿Por qué no somos lo suficientemente rápidos para huir de un maldito monstruo como ese?, preguntó con voz abatida. Ren se lamió los labios con nerviosismo. ¿Que no le den 3 colas? Kaito rió resignado y Ren hizo una mueca. No era momento para bromas. No tenía ni idea de cuánto tiempo le quedaba antes de que Yagura volviera a enfrentarse a ellos. Los Jinchuriki locos eran impredecibles. Rápidamente sacó unas etiquetas de papel con sellos del almacenamiento de su muñeca y se las entregó a Kaito. ¿Intentar pegarle eso? No está probado, pero es lo único que tengo que podría funcionar, dijo. Eran sus sellos de contención de Jin y no tenía ni idea de si le harían algo a Yagura. Pero no existía nada tan conveniente como los sellos de supresión de chakra que dejaban a un Jinchuriki de un solo golpe. Jiraiya podía hacer un sello con esa función para Naruto porque tenía la clave del sello de Naruto. Pero no existía un sello universal que se pudiera poner en un Jinchuriki enfurecido y que se durmiera. No serían la opción nuclear para las aldeas si algo así existiera. Supongo que esto tendrá que bastar. Kaito asintió, tan entusiasmado como Ren por tener que acercarse a Yagura para ponerle los sellos. Pero entonces Yagura rugió de repente y otra onda expansiva recorrió el aire mientras entrecerraba los ojos en su dirección cuando el genjutsu desapareció bajo la intensa avalancha de chakra Jinchuriki, revelando su posición. El tiempo para hablar había terminado. 10 segundos. Ren refunfuñó mentalmente. Eso no le bastó ni de lejos para activar su sello de transporte. Con el corazón abatido, interrumpió la activación del sello. De todos modos, no tendría los 10 segundos restantes que necesitaba. Yagura ya estaba atacándolos de nuevo. Kaito saltó mientras Ren lanzaba una bala de viento a Yagura, obligándolo a esquivarla. Esto le dio a Ren unos segundos, justo los suficientes para abrir 6 sellos especiales y dispersarlos en el viento. De repente, clones de sombra aparecieron en lugar de cada sello y Ren casi se desploma por usar tanto chakra a la vez. No tenía reservas de chakra para 6 clones de sombra. Pero afortunadamente, sí tenía un sello de almacenamiento de chakra completo que cubría el costo de 4 clones.
Un clon agarró a Ren, que aún se recuperaba, por la cintura mientras todos se dispersaban en diferentes direcciones, justo antes de que Yagura apareciera en su posición anterior, y golpeó brutalmente el suelo con sus manos, creando otro pequeño cráter y enviando una onda expansiva por el aire. Afortunadamente, los clones de Ren eran la variante con sellos de durabilidad, así que no se disiparon con un golpe leve, incluso cuando la onda expansiva los había alejado. Yagura se detuvo, se inclinó hacia adelante y abrió la boca ligeramente. Ren sintió escalofríos al instante al darse cuenta de que iba a disparar otra Bijudama en su dirección. Por suerte, en un movimiento desesperado, uno de sus clones reaccionó a tiempo, se acercó a Yagura con un Shunshin y le golpeó con fuerza una etiqueta de papel con el sello de contención Yin en la frente. Esto desequilibró su chakra lo suficiente como para que las pequeñas bolas azules de chakra se disiparan antes de fusionarse con las rojas, y el pequeño núcleo de Bijudama en formación simplemente se desvaneciera antes de formarse por completo. ¿Eh? Eso sí que funciona. Uf. Habló el clon de Ren, pero en medio de la conversación, el brazo extendido de Yagura le atravesó el pecho. Mirando a Yagura con furia, el clon emitió un gemido doloroso al agarrar el brazo de Yagura, e instantáneamente, sellos de gravedad comenzaron a extenderse desde sus manos por todo el brazo. Fue una tarea difícil, ya que también debía mantener su existencia intacta mientras el chakra que lo formó se filtraba como un loco debido a su lesión. Al darse cuenta de que no tenía mucho tiempo, el clon redobló sus esfuerzos e intentó que el sello de gravedad fuera tan restrictivo como su limitado tiempo le permitiera. Yagura, incluso en su estado de locura, se dio cuenta rápidamente de que estaba en peligro y su otro brazo se movió rápidamente, aplastando la cabeza del clon de Ren hasta convertirla en pulpa y disipándola. Ren y sus otros clones hicieron una mueca, felices de no recibir retroalimentación de memoria entre ellos gracias a que la etiqueta de sellado que llevaban dentro tenía su propio sello de contención Yin. Pero Ren y sus clones no se quedaron de brazos cruzados. Justo cuando Yagura se deshizo del primer clon, varios kunais de naturaleza eólica lo alcanzaron al instante, la mayoría hundiéndose hasta el mango en su carne y haciéndole rugir de dolor. Lamentablemente, los más importantes, que apuntaban a los puntos vitales de Yagura, fueron repelidos por su armadura de coral, y solo lograron hacerle cortes superficiales en la piel que sanaron casi al instante. No importó. Ren sonrió vengativamente. Los kunai que Yagura tenía dentro y alrededor explotaron en una lluvia de metralla metálica ardiente mientras la mayoría aún estaban dentro de su cuerpo. Pero la sonrisa de Ren desapareció al oír a Yagura rugir de dolor incluso después de la explosión. ¿Qué tan fuerte es?, susurró Ren en voz baja, con el rostro contorsionado por la incredulidad de que el Jinchuriki siguiera vivo a pesar de haber sido prácticamente destruido por dentro. Vamos. Esto es una trampa descarada. Tanto él como el clon que estaba cerca tuvieron que saltar cuando Yagura apareció cerca de ellos y casi logró golpearlos de un zarpazo. El hombre estaba en muy mal estado. Órganos rotos y huesos agrietados eran visibles en los numerosos agujeros de carne desgarrada a lo largo del torso del hombre. Sin embargo, seguía pataleando y gritando. Literalmente. Peor aún, se recuperaba a un ritmo visible. De repente, una de las manos de los clones de Ren surgió de debajo de Yagura y lo agarró por los tobillos, tirándolo al suelo con una técnica de cazador de cabezas, a la vez que aplicaba sellos de gravedad adicionales durante el contacto. Pero Yagura aún no había terminado. Ni de lejos. El suelo se agrietó por la fuerza de su forcejeo y Ren sintió que su clon se disipaba justo cuando Yagura se impulsó y se agachó, listo para abalanzarse a pesar de que sus pies se hundían en el suelo por el peso adicional de los sellos de gravedad, mientras el violento y sanguinario chakra rojo inundaba los alrededores, poniendo a Ren los pelos de punta de miedo. Otro clon apareció justo detrás de Yagura en ese instante, imponiéndole otro sello de contención Yin en la espalda y desequilibrando su chakra lo suficiente como para que su ataque fallara. Tropezó y cayó al suelo. Otros dos clones de Ren se unieron al ataque al instante, con la intención de colocar más sellos de gravedad sobre Yagura, pero él ya estaba listo y, antes de que pudieran tocarlo, las dos colas rojas de Yagura los desviaron con la fuerza suficiente para disiparlos a pesar de los sellos de durabilidad. Ren hizo una mueca. Solo le quedaban dos clones y Yagura estaba de pie de nuevo. 16. 17. 8. Guau.
tuvo que interrumpir el cambio, volvió a activar el sello de transporte porque tuvo que saltar para alejarse de Yagura, quien, a pesar de estar totalmente desequilibrado e inclinado demasiado hacia la derecha debido a los sellos de gravedad que rodeaban su brazo derecho, seguía siendo lo suficientemente rápido como para que Ren apenas pudiera evadirlo. Los Jinchuriki son verdaderos monstruos en combate, se quejó Ren con amargura mientras esquivaba una de las colas de Yagura. Por suerte, uno de sus dos clones restantes intervino y distrajo a Yagura lo suficiente como para que Ren pudiera crear más distancia entre ellos. Pero no olvidó lanzar otra bala de viento justo cuando Yagura se giraba hacia su clon. La bala logró impactarle en la espalda, haciéndole inflar el pecho mientras el viento cortante le azotaba la espalda, provocándole múltiples cortes. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Pero eso fue todo, y los cortes se cerraron casi al instante. Yagura ni siquiera miró a Ren a pesar del ataque, completamente concentrado en su clon. Ren maldijo, preguntándose dónde demonios estaba Kaito. Por eso volvió a canalizar su sello de transporte. Estaba casi seguro de que Kaito lo había abandonado. Se equivocó cuando el segundo clon restante de Ren apareció repentinamente de la devastada línea de árboles junto a Kaito, ambos con un intenso chakra. El clon que atacaba a Yagura abrió mucho los ojos y se dio cuenta de que estaban a punto de desatar una técnica de cooperación. Se soltó rápidamente, justo a tiempo para evitar ser envuelto en un torrente masivo de llamas cortesía de Kaito y potenciado por una técnica de viento del otro clon de Ren. Yagura, que estaba de espaldas a ellos, no logró reaccionar a tiempo y quedó envuelto en llamas. Una vez más, soltó un grito de pura agonía y Ren se estremeció al ver que parte de la metralla del kunai que aún tenía dentro se derretía. Tenía muchas ganas de apartar la mirada, pero sabía lo costosa que podía ser una acción así en un combate. Especialmente contra Jinchuriki. Aún así, era un espectáculo espantoso. Por fuera, Yagura se estaba cocinando en las densas llamas, mientras que por dentro, el metal fundido quemaba su carne, órganos y huesos. Ren apenas logró evitar que su almuerzo se le escapara por la boca. Yagura blandió su brazo izquierdo y la onda expansiva alejó las llamas. Sus dos colas y su mano derecha agarraron el suelo y arrancaron pedazos de tierra, lanzándolos contra Ren y sus dos clones restantes a una velocidad vertiginosa. Ren se arrojó al suelo y rodó bajo el trozo de tierra endurecida que salía volando cuando oyó gritar a Kaito. La mirada de Ren se dirigió a Yagura cuando su rodar se detuvo y se impulsó hacia atrás. Solo para ver a Yagura intentando formar otra Bijudama en su dirección. Otra vez. El Jinchuriki también estaba a medio camino. Afortunadamente, sus heridas ralentizaron un poco el proceso. Al darse cuenta de que no tenía tiempo suficiente para evadir ni interrumpir a Yagura, Ren tragó saliva, sintiendo un miedo primitivo por su vida, cuando fue retirado abruptamente de su posición mediante una sustitución gracias a uno de sus clones que pretendía sacrificarse. Pero no fue necesario. Oh, no, no lo harás. Kaito apareció de repente frente a Yagura, le dio una patada en la barbilla y le hizo levantar la cabeza bruscamente justo una fracción de segundo antes de soltar la Bijudama, que salió volando por los aires antes de detonar muy por encima de ellos. La onda expansiva resultante empujó a Ren y a sus clones al suelo mientras toda la zona se estremecía violentamente debido a la fuerte explosión que tiñó el horizonte de un naranja intenso. Desafortunadamente para Kaito, sintió como si el cielo cayera repentinamente sobre sus hombros, mientras que a Yagura no le importó en absoluto. Con los ojos muy abiertos, Kaito solo pudo observar con creciente horror cómo Yagura lo agarraba por los hombros con las manos. Ren gimió inconscientemente cuando Kaito fue despedazado y Yagura rugió victorioso. En ese momento, uno de los clones de Ren sustituyó un trozo del cadáver de Kaito, que yacía justo a la izquierda de Yagura, y le impuso otros dos sellos de contención Yin. Luego, usó Shunshin para liberarse antes de que Yagura pudiera contraatacar. Sorprendentemente, el chakra rojo que rodeaba a Yagura se retrajo ligeramente hacia su cuerpo, dejándolo en silencio, balanceándose ligeramente en la violenta corriente de aire causada por la explosión de Bijudama, mientras sangraba por el suelo por sus considerables heridas. Ren dudó un momento antes de hablar con tono esperanzado. ¿Estás de humor para una conversación razonable? Realmente rezaba para que Yagura arrancó repentinamente una de las etiquetas del sello de contención Yin y el chakra rojo regresó, envolviendo su cuerpo con una fuerza renovada. GRRR.
Los ojos rojos de Yagura miraban a Ren con una feroz hostilidad mientras le lanzaba todo el peso de su instinto asesino. ¿De verdad que estás bromeando?, susurró Ren con resignación y una mueca. Ren había agotado la mitad de sus reservas de chakra, solo le quedaban 2 clones de sombra, y Yagura estaba frente a él, más furioso que nunca y con el único deseo de destrozarlo. Ciertamente, no estaba muy contento en ese momento. Con la misma franqueza, Yagura se abalanzó una vez más sobre Ren, quien comenzó a lanzar kunais no hacia él, sino al suelo frente a él, obligándolo a correr en zigzag para evitar las explosiones. 3 segundos después, Yagura finalmente alcanzó a Ren y estaba a punto de asestarle un golpe devastador en el abdomen cuando el clon a su lado realizó varios sellos manuales, invocando una pared de viento a su alrededor y azotando a Yagura con ella. O al menos, lo intentó. Yagura, sin embargo, clavó sus 2 colas en el suelo para anclarse y, inesperadamente, resistió la fuerza de la técnica sin importarle que reabriera sus heridas y derramara tanta sangre que Ren sintió náuseas por su intenso olor. Cualquier persona normal habría muerto 3 veces por la pérdida de sangre. El muro de viento cesó, pero Yagura no sacó sus colas del suelo. Ren abrió los ojos de par en par al darse cuenta de que estaba usando el mismo truco que había matado a varios de sus compañeros. Pero su clon era más rápido y se dio cuenta antes. Ren se vio agarrado y lanzado lejos del lugar, viendo cómo el clon era completamente masacrado por las colas de chakra que surgieron repentinamente del suelo mientras volaba por los aires. Así, solo le quedaba un clon y empezaba a sentirse muy nervioso. Aterrizando en el suelo rodando, Ren rodó sobre sus pies y al instante tuvo que protegerse del puñetazo de Yagura, ya que el Jinchuriki de alguna manera logró alcanzarlo. La ardiente capa de chakra impactó el antebrazo de Ren junto con su puño, y Ren sintió que su antebrazo retrocedía lo suficiente como para presionarse contra su pecho antes de ser levantado del suelo. La confusión lo llenó, antes de estrellarse contra un tronco de árbol caído cercano con un fuerte ga. Y el dolor de múltiples huesos rotos lo llenó. Yagura golpeó como un camión y Ren ahora entendía por qué sus clones caían tan fácilmente. Solo gracias al refuerzo de chakra sobrevivió al puñetazo sin romperse nada. Ren se deslizó por el tronco derribado hasta que su trasero aterrizó en el suelo y luego negó con la cabeza, antes de lanzarse bruscamente hacia un lado por puro instinto de supervivencia, esquivando por los pelos el puño de Yagura. Aún así, sufrió un nuevo corte junto a su bíceps derecho, pero era preferible a tener su brazo derecho convertido en una masa. Al aterrizar y ponerse de pie, Ren desenrolló un pergamino. Se apartó un poco de Yagura y lo desenrolló a su alrededor, de forma similar a como lo hizo Tenten durante su combate preliminar. Esta era su carta del triunfo y no quería usarla precisamente porque estaba incompleta. Además, no podía usarla con compañeros cerca. Pero como todos estaban muertos, eso ya no era un problema. Por el rabillo del ojo, Ren vio que su clon ya corría, intentando distanciarse de él. Entonces, el pergamino se activó y cientos de etiquetas explosivas danzaron por los alrededores a lo largo de más de 100 metros, mientras Ren estaba protegido por una barrera de chakra que se formaba a su alrededor. Yagura parpadeó al verse completamente cubierto de etiquetas explosivas. Ren lo fulminó con la mirada, esperando que funcionara. Y las etiquetas explosivas explotaron. Todo sucedió en el mismo instante. Una enorme y estruendosa serenata de numerosas explosiones envolvió la zona, devastándola aún más. Duró 20 segundos, y cuando finalmente terminó y el polvo se asentó, Ren apareció de pie en el epicentro, mientras la barrera de chakra que lo cubría se desvanecía al quedarse sin chakra. Yagura estaba mucho peor. Su manto de chakra había desaparecido y el lado izquierdo de su rostro parecía quemado. Ren podía ver los músculos desollados de su pecho, con algunas costillas asomando. En un agujero en particular de su pecho, su corazón latiente también era ligeramente visible. A Yagura también le faltaba la mano derecha desde el codo hacia abajo. Y le faltaba un trozo del muslo derecho, lo que lo hacía cojear y apoyar más peso en la pierna izquierda mientras sus hombros se hundían por el agotamiento. Ren dejó escapar un suspiro de alivio al ver a su oponente. Por fin algo funcionó. De repente, Ren fue golpeado mientras apenas lograba levantar los brazos en una guardia débil mientras Yagura, que se movía cerca de él, lo golpeaba con la mano que le quedaba, reavivando el chakra rojo a su alrededor. El cuerpo de Ren se estrelló dolorosamente contra el suelo a 20 metros de distancia, con el brazo izquierdo definitivamente roto a la altura del codo por el bloqueo fortuito. Pero lo peor fue que Yagura no recuperó solo 2 colas. No.
Empezó a desarrollar su tercera cola y su piel se volvió gris al comenzar a transformarse. El clon restante de Ren apareció repentinamente frente a Yagura, comenzando a agitar las manos, lo atacaba con movimientos rápidos, y con cada golpe le imponía un sello de contención Yin. Muda. 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 Gritaba el clon repetidamente. Y Ren resopló involuntariamente, perdiendo toda la tensión. No duró mucho. Una de las tres colas de Yagura, que estaba a punto de transformarse en la de Sanbi, destrozó al clon, disipándolo. Pero, afortunadamente, eso no importó. Para entonces, Yagura tenía más de 10 sellos de contención Yin, que lograron interrumpir la transformación del Biju lo suficiente como para que volviera a su forma humana básica. Y además, sin la capa roja de chakra. Esto no es justo en absoluto. Ren se quejó para sus adentros al ver al exhausto Yagura tambalearse un poco. Aún le faltaba la mano derecha y su ojo izquierdo no se había recuperado, pero la mayoría de sus otras heridas, muy graves, ya estaban curadas de los 2 segundos en que estuvo casi completamente transformado en un Biju. Entonces, ¿listo para esa conversación?, preguntó Ren al Mizukage mientras se ponía de pie tambaleándose, con el brazo roto colgando junto a su cuerpo. Realmente no le quedaba mucho chakra. Si pudiera desentenderse hablando, lo haría a pesar de que Yagure fuera responsable de la muerte de su equipo. Quemaba su orgullo, pero también era lo más inteligente en su estado actual. Al menos, Yagura todavía parecía tener problemas con los sellos de gravedad que lo cubrían. Seguía inclinado hacia la derecha debido al peso de los sellos en su brazo derecho. El hombre miró a Ren en silencio, pero no le dio una respuesta verbal. Simplemente desprendió su bastón y arrancó casi todos los sellos de contención Yin de su cuerpo, lo que provocó que Ren soltara un suspiro de frustración. Lo interpreto como un no, murmuró mientras se preparaba para el ataque de Yagura. Honestamente, no tenía idea de si luchar contra Yagura en el modo de 2 colas era peor que luchar contra él como un ninja de rango S con todas sus facultades mentales intactas. Gracias al sabio adinerado que Yagura estaba herido y exhausto. De lo contrario, a Ren no le gustaría mucho sobrevivir. Sin embargo, su combate se interrumpió cuando una voz alegre resonó a un lado y Ren sintió un escalofrío al reconocerla. Pensó que su situación ya era bastante mala. Apenas tenía el 30% de sus reservas de chakra disponibles mientras se enfrentaba a un Jinchuriki de rango S, aunque exhausto y herido. Pero al parecer, el destino aún no había terminado con sus tonterías. Oh, mira eso, Itachi-kun. Veo 2 blancos fáciles. Sameada va a comer bien hoy. Ren giró la cabeza hacia la voz, pero se le encogió el estómago al ver al maldito Kisame Oshigaki y al maldito Itachi Uchiha acercándose lentamente como si fueran los dueños del lugar, con relojes de nubes rojas y todo. ¿Qué demonios le pasa hoy a mi suerte? Ren no pudo evitar quejarse. Esto empezaba a ser ridículo. A estas alturas, Tsunade probablemente tenía más suerte que él. Ren y Yagura se miraron, y ambos comprendieron que tendrían que unir fuerzas si querían tener una oportunidad de sobrevivir. Ren hundió los hombros con resignación mientras su mirada se posaba de nuevo en el dúo de criminales de rango S que se acercaba. Estaba harto de estas tonterías. Encantado de volver a verte, le dijo Itachi cortésmente a Ren, confundiéndolo. Que él supiera, nunca se habían conocido. Ren abrió la boca, con una pregunta en la punta de la lengua, pero luego decidió que no importaba en ese momento. Estaba un poco preocupado por evadir el sameada de Kisame, que acababa de impactar justo donde estaba. Kisame no aprovechó su ventaja. Simplemente se quedó frente a Ren, relajado y sonriendo como un niño en una tienda de dulces, mientras Itachi enfrentaba a Yagura. Los labios de Ren se crisparon. Puede que esté en problemas, pensó, con todo el cuerpo dolorido. Yagura solo lo golpeó 2 veces, pero ambos golpes fueron devastadores. No estaba en condiciones de luchar contra un maldito ninja de rango S en ese momento. Con la mente a 1000 por hora, Ren intentaba averiguar qué podía hacer, solo para ver a Itachi lanzar al instante un Tsukuyomi sobre Yagura. Para su gran sorpresa, la técnica impactó a Yagura, dejándolo inconsciente, pero Ren notó que el único sello de contención Yin que quedaba en la espalda del Jinchuriki reaccionaba. Ren se quedó sin aliento al darse cuenta de que tenía una oportunidad y miró rápidamente al engreído Kisame, que disfrutaba de su lento descenso hacia la desesperación. Oye, chico Sushi. ¿De qué tamaño era el tiburón que se folló a tu mamá? Ren soltó rápidamente el primer chiste de tiburones que se le ocurrió al mirar a Kisame mientras el sudor le corría por la frente. Ni siquiera sabía por qué lo había dicho. Simplemente sonaba como algo que enojaría al hombre tiburón.
Kisame resopló divertido y puso los ojos en blanco. Escuchaba chistes de tiburones con demasiada frecuencia como para molestarse. Pero eso no importaba, porque el objetivo de Ren se cumplió cuando Kisame decidió pasar a la ofensiva. Tres cosas sucedieron a la vez en una rápida sucesión. El Tsukuyomi de Itachi terminó. 3 segundos después de lanzarlo, Yagura se desplomó en el suelo, inconsciente. Pero Itachi también lanzó un grito de dolor, agarrándose los ojos, que ahora sangraban profusamente, al caer de rodillas, y solo su brazo izquierdo lo evitó. Ren no tenía ni idea de qué le había hecho el sello de contención Jin al Tsukuyomi de Itachi, pero claramente no era nada agradable. No tuvo tiempo de alegrarse, ya que Kisame ya blandía perezosamente su enorme bastón de sobrecompensación, con la intención de destrozarlo. Ren lo sustituyó por el inconsciente Yagura en el último segundo, dejando a Kisame boquiabierto cuando su espada atravesó el pecho del Jinchuriki, destrozando su corazón, pulmones, caja torácica y todo lo que se encontraba a su paso. El cuerpo sin vida de Yagura cayó al suelo en un charco de sangre, partido en dos. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. El Zambi se fue por los siguientes años. Ren soltó una risita de cansancio. Solo había una razón por la que Itachi y Kisame aparecían tan cerca de Yagura. Pero, al diablo con esos capullos y su misión. Ren se hundió rápidamente en el suelo con la técnica de esconderse como un topo mientras usaba lo que le quedaba de chakra para dejar un clon de sombra en su lugar. Era una apuesta arriesgada, pero no se le ocurría nada más que pudiera funcionar contra el dúo de rango S en el suelo. Kisame finalmente salió de su estado de ánimo e Itachi logró superar el dolor lo suficiente como para concentrarse en lo que había sucedido. La expresión de Kisame se transformó en una mueca de enojo y se preparó para destruir al clon de Ren, que le sonreía como un loco que acaba de ganar, haciéndole una seña obscena en el proceso. No te molestes. Es un clon de sombra. Itachi se dio cuenta fácilmente de la artimaña y Kisame resopló. La expresión del clon de Ren decayó mientras maldecía en voz baja e intentaba no darle importancia. Kisame apareció detrás de él y el clon desapareció de la existencia antes de que pudiera darse cuenta de que había muerto. ¿Dónde está el original?, preguntó Kisame irritado a Itachi, quien asintió hacia el suelo. Bajo tierra, dijo el Uchiha con frialdad, y Kisame chasqueó la lengua antes de comenzar a realizar sellos manuales, pero Itachi lo detuvo, poniendo su mano sobre la de Kisame, deteniendo la formación de sellos para su técnica. No te molestes. Pronto se le acabará el oxígeno y resurgirá, dijo Itachi, solo para que sus ojos se abrieran ligeramente de sorpresa un momento después. ¿Qué?, preguntó Kisame al verlo. Aprendió a leer a su compañero durante el tiempo que estuvieron juntos y, para un Uchiha, esa ligera apertura, sus ojos parecían gritar de la sorpresa. Él desapareció, dijo Itachi, frunciendo el ceño. ¿Cómo? Kisame frunció el ceño, agarrando a Sameada con más fuerza. No tengo ni idea. Los labios de Itachi se crisparon al mirar a Yagura, con el rostro casi ilegible. Al líder no le hará gracia esto, advirtió Kisame mientras miraba el cadáver de Yagura, con el ceño fruncido, pero Itachi simplemente se encogió de hombros con indiferencia. Volvamos. Se dio la vuelta y empezó a alejarse, seguido por el descontento Kisame un segundo después. En el fondo, Kisame se juró a sí mismo que asesinaría brutalmente a ese presumido bastardo de Konoha que les hizo fallar en la misión la próxima vez que lo encontrara. De vuelta en el apartamento de Ren en Konoha, Ren se teletransportó repentinamente a su sofá con un fuerte estruendo, agradeciendo en su interior al sabio adinerado por lo que fuera que hubiera hecho que Kisame retrasara su técnica. Aún le faltaban 5 segundos para cargar el sello de transporte cuando sintió la oleada de chakra de Kisame, pero por alguna razón, se detuvo a mitad de camino. Mierda. Estoy vivo. Ren soltó una risa silenciosa pero incrédula, llena de alivio, solo para hacer una mueca un segundo después, debido al dolor que le recorría el cuerpo. Su aterrizaje no fue muy suave. Sus piernas estaban sobre el respaldo del sofá, mientras su cabeza estaba en el suelo, con todo su cuerpo entre ellas. Dolía muchísimo, pero ya no podía moverse. De repente, oyó pasos rápidos acercándose a él y apenas logró girar la cabeza hacia la puerta, solo para ver a Ino entrar en la habitación. Su expresión se llenó de horror al instante al ver el estado en que se encontraba y el charco de sangre que se formaba debajo, tiñendo de rojo su precioso sofá verde. Su pobre sofá. Hola, preciosa. ¿Tendrías alguna curita para mi amor?
Le preguntó a la rubia con una sonrisa, solo para oír un leve gemido de ella. Personalmente, pensaba que su brazo izquierdo doblado en una dirección que nunca debería estar doblando probablemente estaba arruinando toda la imagen de genialidad. Hola, preciosa. ¿Tendrías alguna tirita para mi amor? En cuanto Ren pronunció esas palabras, se encogió por dentro. Debía de estar desorientado por el dolor. Eso era realmente horrible. ¿Y coquetear con su alumna? Su imagen de profesor increíble se desmoronó. Por desgracia, parecía que Ino estaba demasiado inquieta por su estado herido y ni siquiera registró el coqueteo de Ren al acercarse. Su cuerpo temblaba ligeramente y tenía los ojos abiertos de par en par por el miedo. Probablemente era la primera vez que veía a un ninja herido recién salido del campo de batalla, y Ren tuvo que admitir que estaba hecho un desastre. Hizo una mueca, lo que solo le hizo intentar ocultar otra mueca de dolor. Probablemente era una imagen espantosa para la chica. Ino puso su mano temblorosa sobre el brazo sano de Ren, intentando hacerlo con suavidad, como si temiera que un toque lo hiciera añicos como si fuera cristal. ¿Qué te pasó? Susurró, medio chillando, presa del pánico. Eso no importa ahora mismo, Ino-chan, dijo Ren lentamente, con visible esfuerzo. Incluso hablar le costaba mucho con muchos huesos rotos y la mayoría de los músculos magullados. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Qué se supone que debo hacer? Repitió Ino histérica, mirando a Ren con terror, mientras su mente iba a 1000 por hora, pero no le proporcionaba ningún pensamiento útil al que aferrarse. Deja de gritó Ren, sabiendo que necesitaba sacar a la chica de su estado de ánimo. O al menos, lo intentó, pero tuvo que detenerse a mitad de camino debido a una repentina punzada de dolor que le recorrió el cuerpo. Se prometió a sí mismo en ese mismo instante que las chicas recibirían un curso de primeros auxilios que el hospital ofrecía gratuitamente, porque Ino ya debería haberlo ayudado a ponerse en una posición más cómoda en lugar de hacer preguntas estúpidas y entrar en pánico como un niño. Por otra parte, probablemente debería haberles hecho hacer ese curso de primeros auxilios hacía mucho tiempo. En retrospectiva, era obvio. Simplemente había demasiadas cosas que aprender para un ninja novato, muchas de las cuales ni siquiera él había aprendido aún, y a veces Ren sentía que simplemente no tenía tiempo suficiente en el día. ¿Y eso era Iraisin? ¿Sabes usar Iraisin? El intento de grito de Ren claramente no ayudó tanto como esperaba, porque Ino seguía hablando, sin siquiera darse cuenta. ¿Desde cuándo mi maestro puede usar Ira? Ino. Ren agarró con fuerza la mano de la chica con la suya sana antes de apretar los dientes mientras otra punzada de dolor hacía que su ligero espasmo, que solo agravaba las heridas en todo su cuerpo, diera lugar a otro espasmo de dolor que solo hacía que otras heridas se intensificaran y. Maldita sea. Maldijo Ren mentalmente mientras enviaba chakra de sus peligrosamente bajas reservas a través de su cuerpo, calmando las intensas punzadas de dolor. No, no es Iraisin. Sí, es un secreto, así que no andes cotilleando al respecto. Refunfuñó a pesar del dolor y habló con un tono lleno de exasperación. ¿Podrías concentrarte en buscarme ayuda ahora? Preferiblemente antes de que me desangre. Eso, afortunadamente, finalmente logró poner en marcha la mente de Ino. Bien, lo siento. Voy a... Antes de que inevitablemente se desplomara en menos de 2 segundos. Hinata. Ren le recordó a la rubia con un pequeño suspiro que más bien pareció un siseo. Es una buena médica. Tráela aquí. No se lo digas a nadie más. Pero, Ino protestó débilmente con una vacilante preocupación grabada en su expresión. Ren lo entendía. Probablemente quería llevarlo al hospital para que recibiera el tratamiento adecuado. Y a él nada le gustaría más que ir al hospital él mismo. Algo de ese dulce jutsu médico que vendían allí era justo lo que su cuerpo dañado necesitaba. Por desgracia, la gente en esta vida no era tan estúpida como en todos esos fanfictions deshonestos que leyó en la anterior. Preguntarse cómo llegó a Konoha tan rápido con un cuerpo tan herido sin duda sería lo primero que les vendría a la mente. Después de todo, el equipo improvisado de Ren salió en la misión de suministros justo esta mañana, y él ya había regresado con historias escandalosas sobre cómo luchó contra Yagura en modo Jinchuriki, se encontró con 2 criminales de rango SI, de alguna manera, logró que Yagura muriera burlando a 2 ninjas de rango SI huyendo. ¿Todo en un solo día? ¿Sin testigos? Sí, francamente. Incluso a Ren le costaba creer que realmente hubiera sucedido. Tendría suerte si no terminaba encerrado en el departamento de TI, si esa era la perspectiva que intentaba adoptar. No.
necesitaba ponerse en forma para que su cuerpo no decidiera rendirse espontáneamente. Luego, necesitaba teletransportarse de vuelta al campo de batalla donde murió Yagura, preferiblemente 1 o 2 días después. Con suerte, los imbéciles de Akatsuki no estarían acampando allí. No tenían ninguna razón para hacerlo. No es como si supieran que Ren iba a regresar o algo así. ¿Verdad? Después de eso, Ren decidió regresar a Konoha a pie, creando un buen rastro y algunos testigos para que cualquiera que investigara tuviera una pista fácil tiempo. Eso debería dar tiempo a los altos mandos de la aldea para obtener al menos algo de información sobre lo ocurrido en el país de las olas. Ren no tenía ni idea de si Yagura había causado daños o cuánto daño había causado antes de encontrarse con su equipo, pero un Jinchuriki enfurecido que disparó 2 Bijudama explosivos sin duda fue visto por alguien. Las explosiones probablemente se vieron y sintieron por toda la isla. No le sorprendería que todos los Kages tuvieran un informe sobre la masacre de Yagura en sus mesas a la mañana siguiente. Los espías del lado de Kiri también notificarían a Konoha si Yagura salía y no regresaba. Así que, regresar unos días después le facilitaría mucho las cosas a Ren, ya que el Hokage ya tendría toda esta información, independientemente de su informe, y él haría sus propias suposiciones basándose en ella. Sin preguntarle a Ren cómo prácticamente se teletransportó desde el país de las olas de vuelta a Konoha. ¿Fue problemático? Sí. Ren lo odiaba. Nada le encantaría más que regalarse un buen rato en el hospital ahora mismo y mandar al Hokage a la mierda con un cactus. Pero no podía permitirse más atención de los altos mandos de Konoha. Sarutobi era una cosa. ¿Pero Danzo y los ancianos? No. Muchas gracias. Ren miró a Ino directamente a los ojos. Es una orden. Dijo con sequedad, pero su tono también transmitía plenamente su seriedad, lo que hizo que Ino se congelara momentáneamente. Bien. La chica asintió torpemente y cambió a su tono profesional. Entendido. Dicho esto, se fue a relajar a Hinata y Ren, antes de que una sonrisa de impotencia apareciera en el rostro de él. ¿Sabes? Parpadeó mirando al techo con la mirada perdida. Al menos podría haberme ayudado a tumbarme bien en el sofá primero. Se quejó exasperado, todavía despatarrado en la incómoda posición en la que aterrizó. Si Ren pensaba que Ino era mala, no estaba preparado para lo inquieta que se puso Hinata al ver su estado herido. Lo regañaron como a un niño malcriado. Pero solo consiguió sacarle una pequeña sonrisa divertida. Hinata era un encanto. Apreciaba lo cariñosa que era. Se negó rotundamente a ir a casa, con la intención de pasar la noche con él para controlar sus heridas. A Ren le llevó 1 hora entera hacer que la testaruda chica se rindiera y aceptara que era necesario ir a casa. Las Hyugas se pondrían histéricas si Hinata no volvía a casa esa noche. Empezarían a preguntar dónde estaba, y ni Hinata ni Ren podrían responder, empeorando la situación. Así que Hinata se fue a regañadientes, pero regresó a las 6 de la mañana del día siguiente, e incluso Ino apareció a las 8. Por suerte, ambas chicas escucharon la petición de Ren de mantener en secreto su presencia en la aldea. No les gustó. Por muchas razones. Pero obedecieron. Por supuesto, Ren tuvo que prometerle a Ino que le explicaría por qué no parecía tener una confianza inquebrantable en Konoha después de informar al Hokage. No le hacía ninguna gracia esa conversación. Una parte de él no estaba contenta de tener que presentarle a Ino la parte desagradable del mundo ninja, de la que hasta entonces había estado protegida. Otra parte estaba preocupada por cómo se tomaría la chica el hecho de que Konoha no fuera el paradigma de la virtud, considerando todas las clases de propaganda de la voluntad de fuego que se impartían en la academia. Pero sobre todo le resultaba molesto tener que encontrar un discurso adecuado para explicar la situación de forma coherente y con sentido. Era una molestia. Para él, sentía que iba a intentar arreglar la metedura de pata de sus compañeros. Disculpen por no estar precisamente motivado para hacerlo. Al menos, a Hinata no parecía importarle. Todo eso de todos en Konoha son nuestra familia le cayó fatal cuando su propia familia la trató fatal. No. El problema era que no le gustaba que Ren tuviera la intención de salir, aún herido, y caminar de vuelta a Konoha desde el país de las olas. La chica podía ser muy terca cuando quería, y al final, Ren terminó prometiéndole llevarla a comer ramen y chiraku antes de que ella cediera y que se lastime más, a ver si le importa. Fueron sus palabras. Con un tierno bufido encima. Ren agradeció su cariño. Pero también se sintió un poco aliviado cuando finalmente se teletransportó de vuelta al país de las olas.
Entre la insistencia de Ino para que le contara más sobre su Iraisin y las miradas de desaprobación de Hinata, ya tenía suficientes adolescentes para los próximos días. Ahora, ya estaba de vuelta en Konoha tras caminar herido por medio país del fuego, y terminó instantáneamente en el hospital después de que los ninjas médicos lo curaran. La desventaja: el mono rechazado que ahora llenaba su maldita habitación de hospital con el humo de su pipa. Ya veo. Es bastante desconcertante, pero explicaría por qué Yagura no regresó al campamento Kiri. El tercer Hokage dijo con gravedad tras recibir el informe verbal de Ren, quien yacía en la cama. Pensar que gente como Itachi y Kisame están cazando a los Jinchuriki, frunció el ceño, mirando por la ventana, mientras su mente estaba claramente perdida en pensamientos turbulentos sobre el futuro incierto. Ren permaneció en silencio, sin responder a las reflexiones del anciano. Tenía un día entero para pensar en cómo modificar su informe para su propio bien. Era bastante molesto porque tenía que considerar la posibilidad de que Itachi informara del incidente a la aldea en algún momento. Por eso, el informe de Ren tenía que coincidir vagamente con la realidad. Tuviste suerte de huir mientras Yagura se enfrentaba a Itachi y Kisame. Sarutobi miró a Ren y negó con la cabeza. Al menos es una pequeña misericordia durante esta tragedia. Sus hombros se hundieron y la edad se le notaba en el rostro. Por desgracia, a Ren le informaron que Yagura atravesó el campamento principal de Konoha en el país de las olas como un cuchillo en la mantequilla antes de encontrarse con el equipo de Ren. Ninguno de los 100 ninjas que estaban allí sobrevivió. Pero bueno. La guerra había terminado. ¿Y qué tal si Sarutobi creía que Yagura se enfrentó a Itachi y Kisame? Fue una distracción inocente. Ren solo informó que usó la técnica de sustitución con Yagura debilitado para evadir un golpe de Kisame antes de huir. Nunca mencionó en qué estado se encontraba Yagura en ese momento ni que el golpe fue fatal. Todo eran suposiciones de Hiruzen que Ren no corrigió. Yagura era un ninja de nivel Kage y, además, un Jinchuriki. Era fácil asumir que sobreviviría al truco de la sustitución con facilidad. Y, francamente, si hubiera estado consciente, probablemente lo habría hecho. Pero no importaba. Ren estaba pintando la imagen que quería, basada principalmente en verdades y medias verdades. Incluso si Itachi reportara los verdaderos sucesos, podría atribuirse a la confusión en el campo de batalla por parte de Ren. De hecho, se esforzó mucho para que su historia fuera lo más fluida posible. Mentirle a un Kage no era nada fácil. Eran personas extremadamente perspicaces. Vivieron como mentirosos toda su vida y perfeccionaron su arte. Eran la cumbre. Incluso la destreza de sus sellos de contención Yin fue minimizada por Ren. No informó que detuvieron un Bijudama. Y se aseguró de quejarse de que Yagura siempre arrancaba las etiquetas de los sellos. O de cómo parecían apenas funcionar para contener su chakra. Ren se aseguró de que el funcionamiento de los sellos se debiera más a la suerte que a su habilidad con el Fuinjutsu. Y como no había testigos, no había nadie que desmintiera la verdadera ineficacia de los sellos. Ren tampoco informó que el sello detuvo el Tsukuyomi de Itachi. Simplemente ni siquiera mencionó a Itachi ni sus acciones en su informe, salvo que estaba presente. Después de todo, no podía prestarle atención al rebelde Uchiha cuando se enfrentaba a alguien como Kisame, ¿verdad? Solo era un pésimo Chunin que sirvió gracias a una gran racha de suerte. Naturalmente, muchos lo llamarían mentira. Ren contaba con eso. Pero no importaba. Mientras el informe no les diera argumentos políticos para pedir un castigo o exigir su sello, a Ren no le importaba. No había una salida limpia de este lío. Partió en una misión y el resultado fue un Kage muerto, siendo él el único superviviente de su equipo. La situación era sospechosa por naturaleza. Engañar al Hokage haciéndoles creer que Itachi y Kisame estaban allí por Yagura, lo cual era una completa verdad, solo que nunca lo dijeron abiertamente, como informó Ren, con suerte haría que Konoha se preparara, ya que ahora sabían que un pueblo muy poderoso estaba cazando Jinchuriki. Sí, Ren sangró por su reciente desgracia y estaría condenado a no aprovecharla al máximo. Sí. ¿En serio? Lo más desconcertante de todo el encuentro fue el saludo de Itachi. No tengo ni idea de qué quiso decir con mucho gusto en volver a verte. Nunca lo había visto en mi vida, dijo Ren, con aspecto bastante preocupado. Y ni siquiera necesitaba fingir. Estaba realmente molesto. Que él supiera, no se había encontrado con Itachi ni una sola vez antes de este desafortunado encuentro. Pero claramente, esa no era la verdad. Por desgracia, como era un buen misterio para que el Hokage se centrara, Ren lo estaba usando. El Hokage, sin embargo, se limitó a reír entre dientes, para sorpresa de Ren.
Ah, sí. Creo que puedo explicar eso. Sus ojos adquirieron una cálida alegría y, si no estaba completamente atónito, Ren tendría que admitir que el viejo chiflado era un gran actor. Recuerdo que el joven Itachi me contó que conoció a un chico interesante un día durante su patrulla encubierta. Sarutobi dijo con nostalgia antes de mirar a Ren con una leve sonrisa indulgente. ¿Recuerdas haber discutido con un anciano sobre por qué los niños no deberían ir al campo de batalla? ¿Sobre por qué Hashirama creó esta aldea? Cuanto más hablaba el Hokage, más aduladora se volvía la expresión de Ren, hasta que lo miró fijamente con una expresión impasible y completamente impasible. Tenía un vago recuerdo de haberse enfadado con un tipo y despotricar sobre la absoluta ineficacia de usar niños soldado debido al estrés. No fue su momento de mayor orgullo. Por dentro, la mente de Ren daba vueltas. No. Así no. Suplicó que esto no fuera como le decía su instinto. Pensó que su pésima suerte había terminado. Itachi siempre fue bueno en genjutsu, rió Sarutobi. Y engañar a un niño no era gran cosa para él. Incluso cuando él mismo era uno. Suspiró con tristeza. Sus ojos reflejaron su tristeza por un instante antes de recuperar la chispa. La conversación que tuviste con él le impactó profundamente. El anciano continuó con renovado vigor. Y debo admitir que a mí también me conmovió. Fue lo que avivó mi voluntad y me motivó a emprender las reformas de la academia a pesar de mis dudas iniciales. Para que la academia volviera a ser grande. Por eso, te estoy agradecido. Su tono era sereno, feliz y satisfecho. ¿Y por qué no iba a hacerlo? Estas reformas cambiaron el mundo de los ninjas y Hiruzen Sarutobi sería recordado para siempre como su iniciador. Nadie podría arrebatárselo. Incluso si más tarde se descubriera que era una completa escoria, este gran logro siempre sería una enorme insignia de honor para su personaje. Que me jodan con un cactus. Pero Ren no compartía la satisfacción de Hiruzen. Seguía mirando al hombre con la mirada perdida, incrédulo ante la monumental y revolucionaria estupidez que acababa de oír. No, pensó Ren con creciente horror, este imbécil me está diciendo que fue culpa mía que la trama del canon se arruinara por completo antes de graduarme de la academia. Todo por una conversación insignificante que ni siquiera recordaba. ¿Qué demonios? Esperaba sentir mariposas en el estómago por sus acciones. Pero esto... ¿no era demasiado? Por supuesto, después de eso, el antiguo mono rechazado finalmente abandonó la habitación de hospital de Ren, dejándolo atónito y apenas receptivo al mundo. Ren admitió su derrota para sus adentros. El hombre era la cumbre indiscutible del ninja. Con tan solo unas palabras, masacró por completo la confianza de Ren sin siquiera intentarlo. En realidad, un asesino sin igual. Si tan solo unas palabras podían cambiar tanto, Ren comprendió que, por mucho que intentara mantener las cosas bajo control, simplemente no funcionaría. No era cuestión de esfuerzo. El mundo real simplemente no funcionaba así. Por desgracia, Ren no se quedó mucho tiempo con sus cavilaciones, ya que un minuto después de que el tercer Hokage se fuera, Ino y Hinata entraron en su habitación. Al ver el rostro decidido de Ino, el ánimo de Ren se agrió aún más. Sí, le prometió una explicación después de informar al Hokage, pero realmente necesitaba irrumpir en su habitación ni un minuto después de que el anciano se fuera. ¿No podía dejarlo en paz mentalmente un rato? ¿Pedirle 5 minutos de silenciosa autocompasión y cavilaciones era demasiado? En serio, cuando llueve, llueve a cántaros. Aunque Ren lo entendía. Ino, a pesar de su actitud coqueta, en el fondo seguía siendo una niña. Era ingenua, no pensaba bien las cosas y ni siquiera se molestaba en ver lo que hay debajo de lo que hay. Además, era la heredera del clan Yamanaka. Konoha siempre será importante para ella porque aquí vive su familia. Y encima, la propaganda de la academia, sí. Ren estaba contento de que la chica fuera lo suficientemente razonable como para escucharlo antes de decidir arbitrariamente que era un traidor, porque estaba dispuesto a decir abiertamente que Konoha era un desastre. No es que eso afectara su posición en la aldea ni nada por el estilo. La mayoría de los ninjas de la aldea llegaban a esa conclusión durante sus carreras. Era un secreto a voces y los altos mandos aprendieron a vivir con ello. Mientras los ninjas se mantuvieran leales, a los superiores no les importaba que perdieran su ingenuidad sobre la aldea. Ren simplemente no quería involucrarse en más dramas adolescentes. Quería que las chicas se dieran cuenta poco a poco a medida que pasaban los meses, quizás 1 o 2 años, pero al ver la expresión de enojo de Ino, Ren comprendió que ninguna de las dos tendría ese lujo. Ya había esperado 2 días y no parecía estar dispuesta a esperar más.
Hizo una mueca mental al darse cuenta de que tendría que sacar la artillería pesada y poner ejemplos realmente perturbadores ante sus ojos inocentes e ingenuos. No le gustaba tener que hacerlo. Pero necesitaba que comprendiera que el mundo real no era un cuento de hadas donde todos son amigos por ser de la misma aldea. Tenía que dejar de lado sus gafas color de rosa. ¿Y bien?, preguntó Ino, deteniéndose frente a la cama de Ren, con los brazos cruzados. Ren sonrió levemente. Se veía linda cuando estaba enojada. Miró a Hinata a su lado, pero la chica Yuga se encogió de hombros con indiferencia. Era evidente que no le importaba su razón para desconfiar del liderazgo de Konoha. Tomó su historial médico, que estaba clavado en la cama, y comenzó a leer. Al parecer, lo que sí le importaba era su salud, y eso hizo que la sonrisa de Ren se ensanchara en una de agradecimiento. Primero, cálmate, dijo con calma mientras volvía la mirada a Ino, quien simplemente resopló. Estoy tranquilo. Bien. Hinata no olvidó añadir un toque de sarcasmo a su tono al poner los ojos en blanco, lo que provocó que Ino la mirara con irritación. Bien. Ino dejó caer los brazos a lo largo de su cuerpo mientras relajaba la postura. Es solo que, me gustas, maestro. Apretó los puños y bajó la mirada mientras se mordía el labio inferior. No traiciones a la aldea, por favor. No creo que pueda con eso. Dijo en un tono tranquilo pero suplicante, haciendo que Ren suspirara. Adolescentes. Dejen de meter tanto drama y angustia innecesaria en todo. Él se quedó inexpresivo y ambas chicas lo miraron con indiferencia. Ino incluso frunció el ceño, para su diversión. Bien. Ven aquí. Ren palmeó los bordes de su cama e Ino miró a Hinata en busca de confirmación. Desafortunadamente para la rubia, Hinata simplemente dio un paso adelante y se sentó a la derecha de la cama de Ren. Luego tomó su mano derecha entre las suyas y la apretó en señal de apoyo, mientras desviaba la mirada agachando la cabeza con un ligero rubor cubriendo sus mejillas. Ren agradeció el gesto de apoyo, pero por desgracia, no vio su reacción porque tenía la mirada fija en Ino. Suspirando para sí misma, la rubia lo siguió, sentándose a la izquierda de su cama antes de, para su sorpresa, tomar su mano izquierda e imitar a Hinata con un bufido de disgusto. Cuando Ren levantó una ceja ante su gesto con una sonrisa divertida, Ino se sonrojó. Es solo para asegurarme de que no intentes nada raro. Replicó, apretándolo con todas sus fuerzas en su mezquina venganza, probablemente intentando que le doliera un poco. Ren asintió. Cierto. Sus dos manos estaban sujetas por hermosas chicas. ¡Ay, pobre de él! ¿Ves lo que quería decir? Drama adolescente por todas partes. Tristemente, Ren tuvo que dejar de burlarse. No llegarían a nada si él empezaba, porque ella intentaría igualarlo. De hecho, quería resolver sus problemas, así que mejor llegar a eso. ¿Podrías escanear la habitación, Hinata?, preguntó Ren, mirándola de reojo, solo para sentirse sumamente avergonzado porque al instante tuvo que canalizar chakra hacia la parte inferior de su cuerpo. Sería muy incómodo si se le erizara en ese momento. Ren seguía siendo solo un hombre y ella era absolutamente adorable y hermosa a la vez. Le costó un esfuerzo considerable disimular su atracción, pero por suerte, su atención se vio rápidamente captada por cómo las venas alrededor de sus ojos se hinchaban a pesar de que no soltaba su mano. Había logrado usar el Byakugan sin sellos manuales. Eso era nuevo. Ren sabía que no podía hacerlo correctamente cuando se iba a una misión desastrosa. Hinata, al notar que él miraba el contorno de sus ojos y adivinaba sus pensamientos, le dedicó una sonrisa encantadora llena de orgullo. No hay nadie más que nosotros en la habitación. Ren rió entre dientes. Bien. Le dedicó una breve sonrisa de orgullo. Ahora necesito mis manos. Las chicas le soltaron las manos a regañadientes y él abrió 4 etiquetas, dándole 2 a cada una. Sabían qué hacer con ellas porque las usaba para proteger su apartamento de miradas indiscretas cuando lo curaban después de que Yagura lo destrozara. Se levantaron sin que nadie les dijera nada y colocaron una etiqueta en medio de cada pared de la habitación, creando una barrera de sellado invisible que impediría que alguien escuchara a escondidas o mirara dentro con un Byakugan. Mi clan se volvería loco si supiera que existe algo así, reflexionó Hinata con alegría mientras se sentaba a la derecha de la cama y, sin vergüenza, volvía a tomar la mano de Ren con suavidad. Ino terminó de abrir sus etiquetas un segundo después e hizo lo mismo que Hinata, pero Ren empezó a apartar la mano de ella poco a poco cuando se sentó. No la detuvo, pues la agarró con fuerza. Oye. Sé amable, mujer. Ren se quejó sin acaloramiento, solo para recibir una mirada de indiferencia de Ino.
Aún así, había un ligero rubor en sus mejillas, así que lo consideró una victoria. Empieza a hablar. Ella replicó, pero su agarre en su mano se relajó, sus pulgares inconscientemente trazando círculos sobre su mano. Ren tuvo que admitir que tenía manos muy delicadas. Era muy agradable tocarlas. Pero también le hizo preguntarse cómo demonios lo lograba. Estudiaba Kenjutsu, por el amor de Dios. Debería tener callos por todas partes, pero, Ino de repente le pellizcó la mano, sacando a Ren de su ensoñación. Sus ojos amenazaban con más pellizcos si se atrevía a guardar silencio un momento más. Ren hizo una mueca para sus adentros. Sí. Estaba perdiendo el tiempo. Demándalo. Con un suspiro, revisó rápidamente el sello de detección que llevaba en el cuerpo, sin obtener ningún resultado positivo fuera de los 3. Entonces, revisó la barrera que cubría la habitación. No había fuerza vital fuera de los 3 dentro de su barrera de sellado. Bien. Eso significaba que no había ningún ambú escondido en la habitación. Por mucho que quisiera confiar plenamente en el Byakugan de Hinata, ella ni siquiera era una genin todavía. El Hokage podía parecer creer completamente el informe de Ren, pero nunca se sabe con viejos como él. Podrían estar sonriéndote abiertamente mientras preparan una daga a sus espaldas. Era mejor comprobar estas cosas 3 veces. Ahora, ¡ay! Gritó Ren cuando Ino lo pellizcó de nuevo, esta vez con mucha más fuerza, haciendo que Hinata se riera de sus payasadas. Deja de ser tan problemático, dijo Ino exasperada y Ren le dedicó una sonrisa. Solo estaba comprobando si realmente estábamos solos. No hay necesidad de violencia doméstica, querida. La broma era para ella. Ya no estaba ni un poco enfadada. Lidiar con una mujer exasperada era mucho más fácil que con una enojada. Ren consideró esto un éxito. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.